En esto creemos. Esta es nuestra fe. Esto es Doctrina Básica para Creyentes Cristianos, un recurso educativo para el desarrollo de nuestra fe. Saludos a todos. En esta oportunidad presentaremos un mensaje preparado y presentado por el pastor José Ramón Frontado de la Iglesia Luz del Salvador en Venezuela. Este mensaje cumple y representa perfectamente el motivo y el propósito de todos los estudios que hemos estado compartiendo en este canal. Escuchemos con atención. Bien, hermanos, tengamos una oración y meditamos un rato en la palabra del Señor. Señor, te damos las gracias en esta mañana por darnos el privilegio, la oportunidad y la bendición de poder estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte y nos permites, Señor, orar. Y ahora, Señor, tú nos hablarás a través de tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que tú hagas que ella se cumpla en nuestros corazones. Tú dices que tu palabra siempre cumplirá el propósito por el cual fue enviada y que nunca regresará vacía a ti. Siempre regresará con frutos, Señor. Que esos frutos en nuestros corazones sean afirmados. Que tu palabra sea afirmada en nosotros. Que nuestro Salvador Jesucristo sea formado y afirmado en nuestros corazones. Venimos para aprender y venimos, Señor, como niños que necesitan instrucción y necesitan que alguien les ayude. Venimos sin decir que sabemos nada, venimos ansiosos, venimos con deseos de escuchar tu voz. Si tú no nos hablas, Señor, entonces no tiene sentido nada de lo que yo diga. Pero si tú hablas, Señor, una sola palabra que tú nos digas es más que suficiente para todas nuestras necesidades. Ayúdanos, socórrenos, bendícenos, sánanos, sálvanos, redargúyenos, corrígenos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor, y te doy las gracias. Amén y amén. Tal vez, hermanos, porque hay cosas que damos por sabidas o por conocidas, como les decía en estos días pasados, algunos pasajes de las Escrituras, después de haber leído cientos de veces, pierden para nosotros un poco de interés. Eso es lamentable. No debería ser así. Algunos lo suponemos para personas que como ya han sido salvas, no los necesitan. Lo cierto del caso es que cada palabra de la Biblia es para nosotros una necesidad, es algo imperante y tenemos nosotros siempre que meditar en ellos y cumplirlos. Uno de esos pasajes a los que me refiero se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9, específicamente en el versículo número 24. Y yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre ese versículo, Lucas 9, 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Con toda seguridad usted ha leído ese versículo muchísimas veces. Pero algo nos hace sentir y nos hace pensar y nos hace saber que ese versículo se encuentra muy distante en la práctica de cada uno de nosotros.
En ese pasaje de las Escrituras, el Señor Jesucristo mismo nos habla de nuestras vidas, de la vida suya y de la vida mía. No de nuestra vida pasada, no de antes de nosotros haber decidido seguir a Cristo. Habla de nuestra vida ahora. Nos habla acerca de lo que cada uno de nosotros somos. Nos dice cosas directas, en muy pocas palabras. Nos dice cosas precisas a cada uno de nosotros. Nos enseña de una forma muy concisa en qué consiste la salvación del hombre. Y quiero ser breve en esto, pero quiero mencionar el primero de 4 puntos que Dios nos quiere hablar. Y yo quisiera hablar en primer lugar de 2 vidas. 2 vidas que se mencionan allí en ese pasaje. El Señor nos habla de 2 tipos de vida. Hay una vida que se pierde y hay una vida que se salva. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 2 tipos de vida. No se trata de la misma vida. ¿Por qué se salvan o por qué se pierden esas vidas? Eso es algo que vamos a ver unos minutos más adelante. Lo que nos interesa ahora es comprender que aquí se está hablando de 2 vidas. Y son 2 vidas totalmente diferentes. Hay una vida que se salva y hay una vida que se pierde. En una de ellas hay ganancias, en la otra solo existen pérdidas. Una de ellas vive en la luz, la otra vive en las tinieblas. El destino de una de ellas es el cielo, el destino de la otra es el infierno. Le pido por favor, por el mejor cumplimiento de esta enseñanza en su alma, que no piense usted ahora cuál de estas 2 vidas es la suya. Yo entiendo que una de estas vidas identifica a la mayoría de las personas que estamos presentes en este lugar. Pero siento que el Señor quiere hablarnos ahora de la misma manera que lo hizo en aquella oportunidad que aquellos hombres le escuchaban. Basta saber eso. 2 vidas. Una es la suya. En segundo lugar, yo quiero mencionar a la primera de esas 2 vidas. Es la vida que se pierde. El Señor dice que se pierde. ¿Cuál es esa vida que se pierde? ¿Será acaso solamente nuestra vida física? No. Se refiere a nuestra vida física, pero también a aquella parte de ella que no es material. Como por ejemplo la voluntad, las emociones, los deseos. A esa vida también se refiere. Esa es la vida que no se salva. No puede salvarse. Es imposible que se salve. De hecho, el Señor nos enseña que el que quiera salvarla, la perderá. Se refiere al yo. Se refiere al uno mismo. Se refiere a la voluntad propia, a la que es contraria a la voluntad de Dios. Es la vida natural del ser humano. Esa vida que se pierde es la vida natural del ser humano. Cristo dejó su trono de gloria y vino a vivir en las bajezas de este mundo, muriendo hecho maldición por todos nosotros, ensangrentado y torturado, y finalmente saliendo vivo de la tumba que le encerraba. Medite en todo lo que tuvo que hacer para que esa vida se pudiera salvar.
Tal es la naturaleza maligna de esa vida que fue necesario que todo eso ocurriera. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo queremos salvar esa vida? Porque el Señor Jesucristo nos dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y cuándo queremos nosotros salvar esa vida? ¿Se ha puesto a pensar usted que usted probablemente haya querido salvar esa vida o esté queriendo salvar esa vida ahora? ¿Puede pensar usted un momento que usted puede estar en franca oposición a lo que el Señor enseña? ¿Se ha puesto a pensar usted que salvar la vida no es solamente levantar la mano un día en un lugar y decir, yo recibo a Cristo en mi corazón, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo todavía que eso es la señal visible de que yo he hecho algo que es más grande que levantar la mano, que es más importante que levantar la mano? ¿Cuándo queremos nosotros salvar nuestra vida? ¿Será acaso posible que sabiendo que es imposible, usted y yo queramos salvarla? ¿Creemos acaso que por el hecho de llamarnos cristianos no queremos salvar a esta vida insalvable? Pues yo estoy predicando acerca de esto esta mañana, porque veo con gran preocupación, con profunda tristeza en mi corazón, con preocupación, que muchas veces los llamados cristianos vivimos tratando de salvar nuestras vidas. ¿Será posible eso?, me dice usted. Y yo le digo, sí es. De hecho ocurre. Y eso entra entonces, como le decía, en una franca oposición con las enseñanzas principales, cardinales del Señor Jesucristo para nosotros. Con las enseñanzas básicas y principales del Evangelio. Usted se preguntará, ¿cuándo nosotros queremos salvar nuestra vida? Y yo puedo decirle lo siguiente. Cada vez que usted desobedece a Dios porque hace cosas que a Él no le agradan, que le disgustan, o porque deja de hacer la que Él les ordena que haga, usted está tratando de vivir su vida, de salvar su vida. Usted está negando a Dios ante el enemigo de su propia alma y se está afirmando a usted mismo como Señor y Dios de ella. Cuando nosotros tratamos de pensar en esto solamente para las personas que no conocen a Dios, cometemos un error muy grande. Porque muchas veces nosotros pretendemos ser los dueños de nuestras vidas, haciendo lo que nosotros queremos, aún en contra de la voluntad de Dios. Cada vez que usted se molesta cuando es corregido, cuando es exhortado, cuando se le dice una verdad que a usted le desagrada, usted está tratando de salvar su vida. Con toda seguridad le digo esto. Usted está arropando y cubriendo su vida, la está protegiendo, está tratando de salvarla. Cada vez que usted no reconoce su error, sino que se cierra ante la verdad, usted está tratando de salvar su vida. Cada vez que usted busca pretextos o argumentos o justificaciones para demostrar su supuesta inocencia, siendo digno de ser reprendido, usted está tratando de salvar su vida. Cuando usted no reconoce sus pecados, sus equivocaciones, sus errores, usted está tratando de salvar su vida. Cuando usted vive como si no se equivocara nunca, como aquel que siempre tiene la razón, usted está tratando de salvar su vida.
cuando usted no se disculpa, cuando usted no pide perdón, cuando usted no se humilla y dice: sé que he pecado, sé que te he ofendido, te pido que me perdones, usted está tratando de salvar su vida. Cuando usted no le dice eso a Dios ni a los hombres, usted está tratando de salvar su vida. Cuando usted pone sus propios intereses antes de los intereses de Dios, usted está tratando de salvar su vida. Cuando sus emociones, sus sentimientos, su familia, su trabajo, sus ocupaciones, sus posesiones, sus proyectos, sus decisiones y sus deseos están por delante de lo que Dios exige de usted, usted está tratando de salvar su vida. Cuando una persona actúa de la manera que he explicado, es porque su yo es su propio Dios. Y aunque produzca tristeza y dolor decirlo, admitirlo, reconocerlo, muchas personas que se identifican a sí mismas como cristianas actúan de esa manera. Cuando el Señor Jesucristo dijo en aquella oportunidad que cualquiera que quisiera salvar su vida la perdería, estaba dándonos a nosotros en este tiempo, a nosotros los cristianos en este tiempo, la enseñanza más grande que nosotros podríamos recibir para vivir dignamente como cristianos. ¿Será por eso que el Señor dijo que muchos son llamados y pocos escogidos? En Mateo 22, 14. Y me pregunto, reflexionando sobre este pasaje y sobre nuestras vidas y sobre lo que vemos en nuestras iglesias, me pregunto, ¿por qué queremos salvar nuestras vidas? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué queremos salvarnos? ¿Por qué queremos tapar el mal? ¿Por qué queremos protegernos? ¿Por qué queremos hacer lo que Dios dice que no se puede hacer? Es imposible, no la puedes salvar. Hagas lo que hagas, defiendas lo que defiendas, argumentes lo que argumentes. No podrás salvar tu vida, la perderás. Es imposible que te salves. Si tú quieres salvar tu propia vida, la perderás. Con toda seguridad te lo digo, repitiendo las palabras de Cristo, la perderás. La estás perdiendo ahora, la perderás siempre. Esa es la tragedia de la humanidad. ¿Por qué queremos salvar nuestras vidas? ¿Por qué nos aferramos tan desesperadamente a ellas? Si el Señor nos asegura diciendo que el que quiera salvar su vida la perderá, ¿por qué actuamos de esa forma tan irracional, tan ilógica, tan sin sentido, tan pecaminosa, de acuerdo con los principios y designios de Dios? La respuesta es simple. Usted la sabe, yo la sé. Porque nos gusta. En el fondo nos gusta mucho. En el fondo, en lo más profundo de nosotros, nos gusta nuestra vida. Alguna persona podrá decir con llanto en sus ojos, alguna persona podrá decir en un acto emocional puramente, en un momento preciso o X de su vida, esa persona podrá decir ya no quiero más, yo quiero dejar todo, pero en el fondo regresará a amar aquello de lo que en algún momento se está avergonzando. ¿Por qué queremos salvar nuestras vidas? Porque nos gustan nuestras vidas. De hecho, si no nos gustaran, la despreciaríamos, la deshonraríamos, la negaríamos. Nos gusta nuestra vida. Nos gusta lo que somos. Nos gusta lo que Dios rechaza. Estamos enamorados de nosotros mismos. Esa es la gran tragedia.
En el fondo, esa es la gran tragedia. Nos gusta el mal. Nos gustamos más nosotros a nosotros mismos que a Dios. Podemos decir que amamos a Dios, pero es una gran mentira, es una gran hipocresía. Si en verdad le amamos a Él, ¿cómo podemos tratar constantemente de salvar nuestras vidas? Y notemos lo que dice el Señor: el que quiera salvar su vida, la perderá. No dice, Dios no hará que se pierda. Dice, la perderá, la perderemos nosotros, no Dios. Dios no es responsable de esa pérdida. Usted la perderá. Yo la perderé. Dios solamente impartirá justicia. Somos nosotros los únicos responsables de perderla o de salvarla. Dios tiene el remedio. Dios da el diagnóstico, la prescripción. Dios da el diagnóstico de la enfermedad y dice también cómo puede salvarse, y más aún nos da el remedio gratuitamente. Pero nosotros decidimos perderla o salvarla. Vuelvo a lo que le propuse empezando este mensaje. No piense que esto es ajeno a usted, ni a mí. Esto es para todos nosotros hoy. En tercer lugar, penúltimo punto, yo quiero hablar de la vida que se salva. Tenemos ahora una vida diferente, la vida que se salva. Esa vida no necesariamente es la vida de aquellos que van a la iglesia, o que cantan en la iglesia, o que hacen obras dentro y fuera de la iglesia. Es cierto, y es importante decir esto, es cierto que todos los que salvan sus vidas están en una iglesia. No puede ser de otra manera. Esa es una condición muy importante. Pero también es cierto que muchos que están en una iglesia no han salvado sus vidas. ¿Cuál es esta vida que se salva? ¿Cuál es la vida que se salva en verdad? Yo quiero que usted lo piense y usted lo medite en su corazón y usted lo guarde en su corazón y usted piense acerca de usted mismo. ¿A quiénes se refiere el Señor? Cuando el Señor Jesucristo dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Quién es ese que pierde su vida? ¿Quién es? El Señor mismo da la respuesta. Es tan hermosa la palabra del Señor. Es sencilla y fácil de entender, es profunda y maravillosa, y es tan simple como una gota de agua cristalina y transparente recolectada de un río puro. Es fresca, es sencilla, es limpia, es fácil de entender, es lumbrera nuestro camino, es una lámpara que ilumina. Llega a nuestro entendimiento, pasa a nuestro espíritu, se transforma en vidas santas. El Señor da la respuesta. También lo hace de una forma sencilla, simple, contundente. La vida que se salva es aquella que se pierde por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Ese es el secreto. Y todo aquel que la pierde por causa de Cristo, por causa de Cristo, por causa de Cristo, por causa de Cristo, no de ritos, no por religiones, no por imposiciones humanas, no por métodos, no por formalismos. Es por causa
causa de Cristo. Es por causa de Cristo. ¿Y qué significa perder la vida por causa de Cristo? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que si nosotros perdemos la vida por causa de Él, la salvaremos? Porque yo estoy interesado en ese tema. Yo quiero aprender ese tema. Yo quiero comprender ese tema. Yo necesito comprender ese tema porque necesito salvar mi alma. Yo no quiero que mi alma se pierda. Yo quiero que mi alma se salve. Yo quiero que el Señor Jesucristo me enseñe, me responda, me diga cómo puedo salvar mi alma por causa de Cristo. En primer lugar, significa estar dispuestos a morir por el hecho de ser cristianos. A eso se refiere en realidad ese pasaje. Si quiere ser mi discípulo, si alguno desea ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, dice el versículo 23. Tomar su cruz no significa lo que muchas personas piensan. Tomar una cruz es aceptar un sufrimiento, una carga, una lucha, un problema que yo tengo que cargar con eso. No se refiere a eso. Es más profundo que eso. Va más allá, mucho más allá de eso. Significa que si puestos a escoger entre Cristo y otra cosa, y eso representara elegir entre mi vida y mi muerte, yo digo, prefiero morir. Prefiero morir, pero yo quiero salvar mi alma. Si tengo que ofrecer mi vida física, ofrezco mi vida física. Cuando nosotros vemos cómo por cosas tan banales, por bagatelas, por simplezas, por cosas irrisorias, por cosas vulgares, por cosas que no valen nada, absolutamente nada, una persona es capaz de negar a Cristo o de negar la fe o de hacer algo que es realmente malo. ¿Cómo nos podemos congraciar con algo que no tiene ningún tipo de valor? Yo digo, si no somos capaces de renunciar a algo sencillo, vergonzoso, ¿cómo voy yo a entregar mi propia vida, mi sangre, en el caso de que me fuere requerido? En primer lugar, significa eso. Por ejemplo, si somos perseguidos por ser cristianos y si nos dice que si negamos a Cristo se nos perdonará la vida, pero que si no lo negamos moriremos, entonces el que quiera salvar su vida habrá de perder su vida física. Pregunten en Mozambique, pregunten en Corea, pregunten en Libia, pregunten en África, en cualquier parte de África, en algunos países más que en otros. Si hay allí alguien que se arrodille y acepte ser decapitado por ser cristiano, y usted encontrará la respuesta a sus propios pies. Charcos de sangre de santos que entendieron esta palabra y comprendieron que esa era la forma de salvarla. Salvaron sus vidas en medio de la muerte cruel de esposas, hijos, hermanos. Pero eso también significa que ante cada ofrecimiento para negar a Cristo con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, hemos de negar no a Cristo, sino a nosotros mismos. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Ese es el versículo que le antecede. Pero a nosotros eso no nos gusta. Por naturaleza, a causa de haber sido concebidos en pecado, nos gusta el mal y no el bien.
Esa es la tragedia de la raza humana. Esa es la catastrófica consecuencia del pecado en el Edén, transmitido a todos los hombres. Nos gusta el mal. Si no nos gustara el mal no existiría, no es negocio. Pero somos inclinados naturalmente al mal. Somos inclinados al pecado. Nos gusta una vida donde nosotros tengamos el control y autoridad de todo. No nos gusta que nadie nos gobierne, ni siquiera Dios. Por eso la mayoría le rechaza. Y aunque aquí muchos me digan, y aunque aquí muchos griten y se corten las camisas y los vestidos diciendo que sí, que ellos quieren que Dios les gobierne, yo les digo, no es verdad. Porque cuando Dios quiere gobernar una vida, tiene que tener el control total de ella. Y cuando yo veo que nosotros muchas veces queremos imponer nuestra propia idea, no nos importa Dios, allí nos olvidamos de Él. Porque por naturaleza el hombre no quiere que nadie dirija sus asuntos. Nadie quiere que nadie toque su finanza, que administre su hogar, que tome control de la educación de sus hijos, que le diga con quién se casa o con quién no, qué carrera estudia o que deja de estudiar, si va para acá o va para allá. Algunas personas ni siquiera conversan de sus temas personales. No, eso es para ellos. No quieren que nadie se involucre en ellos, ni siquiera Dios. Y para salvar esa vida pecaminosa, debemos, en primer lugar, reconocer que es una vida maligna y que lleva a la muerte. ¿Cuántas veces yo, que estoy predicándoles aquí a ustedes, y me expongo con el riesgo de ser vulnerable, pero ¿cómo no decir con transparencia toda la verdad cuando Cristo nos dijo esa palabra con toda transparencia y con toda verdad? ¿Cómo podemos nosotros encubrirla? ¿Cómo podemos? Que hemos de reconocer que muchísimas veces nuestra vida, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, la forma en que obramos, nuestra vida, la estamos protegiendo tanto, estamos tratando de salvarla tanto que nos está llevando a la muerte. Pero decimos, no, yo tengo vida eterna, Cristo está en mi corazón, pero tu vida dice que está perdida. Tus labios dicen algo, pero tu vida dice otra cosa. Nos gusta el pecado. Nos gusta una vida donde nosotros tengamos el control y autoridad de todo. No nos gusta que nadie nos gobierne, les repito. ¿Qué debemos hacer para salvar esa vida? Si lleva a la muerte, ¿cómo hacer para no seguir en ella? En lo más profundo de mí, yo no quiero esa vida. En lo más profundo de usted, hay algo dentro de usted que le dice que esa vida no es correcta. Hay una lucha dentro de nosotros. Una parte de usted se siente demasiado atraído por ella. Le ha llevado a cometer muchísimas equivocaciones, a pecar muchísimas veces. Pero hay algo que le dice, Señor, ayúdame, porque yo quiero salvarla. Yo no quiero que se pierda. Lo primero es que debemos reconocer que es una vida que lleva a la muerte. Sí, yo sé que lleva a la muerte. He visto a mucha gente. Es necesario reconocer que es una vida maligna. Es necesario que yo reconozca que la vida, tal como la esté viviendo ahora, en determinados casos, unos más que otros, es una vida maligna.
Luego debemos entregarle a Él el control de todo, de absolutamente todo. Todo esto lo hacemos por causa de Cristo. Él es el único que puede salvarnos. Por causa de Cristo lo haré, por causa de Cristo. Ahora bien, Él no solamente debe salvarnos en un momento determinado, como en mi caso, le entregué mi corazón al Señor en el año 1975, hace casi 50 años. Pero no se refiere a ese momento cuando yo lo hice en ese año. También debe tomar el control de todas nuestras emociones, de todos nuestros deseos y voluntad ahora, hoy. Quiero sentir en mi corazón el mismo dolor que sentí cuando tenía 18 años y le dije al Señor Jesucristo, perdóname. Quiero sentir la misma necesidad que tuve de Él en aquella oportunidad. Si tuve una necesidad hace tiempo y esa necesidad murió, entonces hay un problema muy grande dentro de mi corazón. Él no solamente debe salvarnos en un momento determinado, también debe tomar el control de todas nuestras emociones, de nuestros deseos y de nuestra voluntad. Él pasa a ser el Señor. Por eso perdemos nuestras vidas, porque ya nosotros no tenemos el control. Yo no tengo el control. Le entregué el control, se lo cedí a Él, se lo entregué a Él. No quiero más tomarlo yo. Y por eso mismo salvamos nuestras vidas por causa de Él. ¿Cómo sabemos que hemos perdido nuestra vida por causa de Cristo para salvarla? ¿Cómo? Usted se pregunta, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que perdí mi vida por causa de Cristo? Le voy a responder de la misma manera que en el caso anterior. Cada vez que usted baja la cabeza y acepta humildemente una reprensión cuando es corregido, cuando es exhortado, cuando se le dice una verdad que le duele, usted está salvando su vida por causa de Cristo. Cada vez que usted reconoce su error, que abre su corazón para la verdad, usted está tratando de salvar su vida para Cristo. Cuando usted hace algo malo y no usa pretextos, ni argumentos, ni justificaciones para tapar ese mal, usted está tratando de salvar su vida por causa de Cristo. Cuando usted reconoce sus pecados, sus equivocaciones, sus errores, usted está tratando de salvar su vida por causa de Cristo. Cuando usted vive reconociendo sus equivocaciones, reconociendo que no siempre tiene la razón, usted está tratando de salvar su vida por causa de Cristo. Señor, esto me duele. Señor, esto es difícil. Señor, esto es vergonzoso. Señor, esto le duele a mi carne, pero por ti, lo hago por ti, por causa de ti. Tú me enseñaste que debo hacerlo. Como cordero fuiste llevado al matadero, no abriste tu boca, todos te miraron mal. ¿Quién soy yo para actuar de forma diferente? Cuando usted se disculpa, cuando usted pide perdón, cuando usted se humilla y dice, sé que he pecado, sé que te he ofendido, te pido que me perdones, usted está salvando su vida por causa de Cristo. Cuando usted le confiesa a Dios, inmediatamente le confiesa también a los hombres su ofensa, usted está tratando de salvar su vida para Cristo. Si se lo confiesa a Dios solamente y no a los hombres, usted está perdiendo su vida. Cuando usted pone a Dios delante de sus propios intereses, usted está tratando de salvar su vida por causa de Cristo. Cuando sus emociones, sus sentimientos,
su familia, su trabajo, sus ocupaciones, sus posesiones, sus proyectos, sus decisiones y sus deseos están por detrás de Dios, entonces usted está salvando su vida por causa de Cristo. Y el cuarto y último punto, y con esto termino. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de personas que salvaron su alma. Y también hay muchos ejemplos de personas que la perdieron. Me voy a referir a una persona. Vamos a hablar del cielo. Hablemos un poco del cielo. Para poner el ejemplo, quizás, digo yo, más glorioso que pudiera presentar. Juan estaba en una isla, desterrado, exiliado, y allí él tuvo una visión acerca del cielo, una visión que comprendía muchísimas cosas. Yo voy a referirme solamente a una pequeña parte de ella. Al instante, dice él, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Estoy leyendo en Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Siempre que lo hacen, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como podemos ver en ese impresionante pasaje de la Biblia, existen seres realmente únicos, gloriosos, llenos de dignidad, de santidad y de otras cualidades que le permiten estar sentados alrededor del trono de Dios. La autoridad, la dignidad, la pureza de esos seres se puede ver confirmada en el hecho de que tienen ropas blancas y que también tienen coronas de oro sobre su cabeza. No son seres cualesquiera. Les identifican como seres especiales de muy alto rango en el cielo. Sin embargo, ellos deciden, al estar delante de Dios y al escuchar que recibe gloria, honra y acción de gracias, quitarse sus coronas, tirarlas delante de Dios. Es como si ellos dijeran, como dijo en una oportunidad hace siglos atrás la reina de Inglaterra en ese tiempo, cuánto me gustaría que Cristo viniera durante mi reinado, porque entonces yo podría quitarme la corona de mi cabeza y ponerla a sus pies. Ellos se quitan eso y dicen, esto representa mi autoridad, pero yo no quiero esa autoridad. Yo la pongo delante de Él y voy a decir cantando la razón por la cual yo quiero hacer esto. La razón es esta: Señor, tú eres digno de recibir la gloria. Solamente tú eres digno de recibir toda alabanza y todo poder. Tú eres el digno de dirigir todas las cosas, todos mis asuntos.
Yo soy anciano, yo soy un rey, yo tengo autoridad, yo soy profesional, yo tengo tantos años en el Evangelio, yo hago esto, puedo hacer esto otro, pero yo me considero delante de ti que no tengo nada por causa de Cristo. Yo me quito mi corona, quito mi vida, mi autoridad y te entrego a ti el control de mi vida. Solamente eso quería compartir con ustedes esta mañana. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Dios les bendiga y les guarde.